peligroso es la carne. ¿Por qué? Porque es toda aquella tendencia que está dentro de nosotros hacia el mal, hacia el pecado, hacia nuestros apetitos, hacia los placeres, y a eso le llamamos concupiscencia. A ese enemigo de nuestra vida cristiana, a ese enemigo del crecimiento, a ese enemigo del amor, a ese enemigo de la perfección, de la santidad, que se llama la carne. La carne es el enemigo que está en nuestra propia casa y que sobre todo actúa a través de nuestras debilidades. Hermanos y hermanas, el enemigo ya conoce nuestras debilidades y ahí nos tienta. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy una persona, pues, que a veces le falta paciencia. Yo soy alguien, verdad, que me cuesta tener paciencia. Y un día iba de la ciudad donde sirvo a San Salvador, a la capital, y antes de llegar hay una cuesta. Y yo iba con el tiempo exacto porque tenía una cita. Y si perdía esa cita, pues muchos proyectos no los iba a poder realizar. Y entonces iba impaciente, y entonces iba, ¿verdad?, acelerando y pasando y sobrepasando. Y cuando llego a la cuesta, voy encontrando una fila de vehículos, hermanos y hermanas. Conforme pude, ¿verdad?, sobrepasé algunos y me di cuenta que adelante iba un carrito todo viejito. ¿Verdad? Iba el carrito así despacio, como que era la procesión del Santo Entierro. Iba bien despacio y yo digo, y que no se apura, que voy a llegar tarde. Y yo impaciente solo en el vehículo, menos mal que iba solo, ¿verdad? Y entonces me jalaba de los pelos que no voy a llegar, y de repente logro sobrepasarlo, ¿verdad? Y voy a ver quién es este atalandrado, ¿verdad?, que va así despacio. Y cuando iba sobrepasando, el vehículo tenía una calcomanía que decía Ministerio de Hiperbo. Mejor me quedé callado, ya no dije nada. A lo que quiero llegar es que el enemigo nos tienta en nuestra debilidad. Esa es mi debilidad, esa es una de mis debilidades, y es ahí, como soy impaciente, el enemigo me tienta en la impaciencia, ¿verdad? Por lo tanto, es importante tener presente que todos estamos llamados a crecer en la gracia. Seremos diariamente tentados por el enemigo. Dice San Pablo en Gálatas 6, versículo 1, cuídate a ti mismo, pues también tú puedes ser tentados. ¿Qué es la tentación? ¿Y de dónde proviene? Nos vamos a preguntar en esta noche, ¿qué es la tentación y de dónde proviene? La tentación, ojo, es una solicitud, instigación o estímulo. La tentación es una solicitud, instigación o estímulo interior o exterior para cometer algún pecado. Repito, la tentación es una solicitud. ¿Quieres? La tentación es una instigación. Está ahí dándole. La tentación puede ser un estímulo, algo que estimula mi cuerpo, algo que estimula, ¿verdad?, mis deseos, sea interior o exterior, para cometer algún pecado. Puede ser interior, ya que procede de nuestra concupiscencia. Voy a repetir lo que dije: cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y le seducen. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y mi concupiscencia
no es la suya. Cada quien tiene su propia concupiscencia. Es interior, pues, cuando viene de adentro, la tendencia al pecado y al mal que hay en nuestro interior. Ahí entran los egoísmos, ahí entra la soberbia, ahí entra el ejemplo que les daba de mi persona, la impaciencia, ahí entran otra serie de defectos donde nos van a tentar por nuestra concupiscencia. Son tentaciones que brotan de nuestra debilidad. Pero hay otras tentaciones que vienen de afuera, del mundo o del demonio. Y cuando decimos mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, no estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de un modo de pensar y de un modo de hablar contrario a la voluntad, contrario al proyecto de Dios. Ese es el mundo, lo que se opone al proyecto de Dios. Ese es el mundo. Aquel que dice, verdad, no seas bobo. Aquel que dice, disfruta. Aquel que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Aquel que dice, ¿para qué creer en Dios? ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué te sacrificas? ¿Para qué sirves? Ese es el mundo, el que te dice, disfruta plenitud. Pero también viene del demonio, el enemigo, el tentador, que existe y es un ser espiritual, y la Biblia habla de él como Lucifer, como el demonio, como el diablo, como Satanás, nombres que vienen a significar prácticamente lo mismo, el que nos quiere apartar del camino de Dios. Por eso San Pablo nos dice que hay que revestirnos de las armas de Dios. Por eso San Pablo, recuerdo que hace algunos años dimos el retiro con la armadura de Dios, Efesios 6, 13 y 14, donde San Pablo nos invitaba a ponernos el cinturón de la verdad. La coraza es así, de la fe, el escudo de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el casco de la salvación. Por lo tanto, pues, San Pablo nos pone en alerta que hay que estar revestidos, que hay que tener, verdad, esas partes de la armadura del soldado para defendernos, pero también la espada, que es la espada de la fe, la espada de la palabra de Dios. San Pablo nos dice en su palabra que hay que estar revestidos de las armas de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir las tentaciones, sean interiores de nuestra concupiscencia, de nuestra tendencia al mal y al pecado, y luego también las tentaciones externas del mundo y del demonio. Pero que al final, hermanos y hermanas, toca a nosotros decidir en nuestro corazón. Es ahí precisamente como nosotros vamos a vencer toda tentación. Es ahí en nuestro corazón donde nosotros podemos decidir. El enemigo nos puede tentar, el mundo nos puede tentar, la concupiscencia, verdad, los placeres, en fin, nos puede tentar, pero nadie nos puede obligar a pecar. Somos libres, Dios nos hizo libres, y por más que el enemigo intente apartarnos del camino de Dios, no lo va a lograr. Y por más que el mundo trate de apartarnos del camino de Dios, no lo va a lograr. Y por más que la concupiscencia, verdad, que el desorden que pueda haber en nosotros intente apartarnos del camino de Dios, no lo va a lograr. Por lo tanto, en nuestro corazón se van a librar las batallas más importantes. Es en nuestro corazón, es en nuestro interior donde debemos tomar
esas decisiones. Y ahora nos preguntamos, Dios permite las tentaciones. ¿Y por qué estoy predicando acerca de la tentación? Porque cuando vamos a vivir un tiempo especial, porque cuando necesitamos verdaderos servidores, es cuando las tentaciones van a arreciar, es cuando el enemigo, ¿verdad?, lleno de furor, lleno de enojo, la va a tomar contra aquellos que estamos en la vida cristiana, contra aquellos que estamos sirviendo. Y recuerde, a mayor cercanía de Dios, mayor tentación. El santo cura de Ars, patrono de los párrocos, era tan santo que el diablo le quemó la cama. Y allá en Ars, pueblito de Francia, está la cama que le quemó el demonio. El demonio se le aparecía, el demonio le hablaba. Hermanos y hermanas, por lo tanto, a mayor santidad, mayor tentación. Así que si usted no tiene tentaciones, preocúpese porque no está siendo santo. Así que si usted en su vida cristiana no experimenta tentación, preocúpese, porque los santos experimentaron tentaciones, pero la vencieron, porque los santos llegaron a enfrentarse con el enemigo, se les materializaba, se burlaba de ellos. El santo cura le decía al diablo: mira cómo estás de flaco, mira, no ayunes, mira, come, mira, duerme. El enemigo, por lo tanto, se le materializó. A mayor cercanía de Dios, mayor tentación. Y todos seremos tentados, sobre todo los que estamos en el camino de Dios, porque el enemigo va a querer destruir lo que Dios está construyendo en tu corazón. Y si en tu corazón Dios está construyendo la obra de Dios, la va a querer destruir. Pero si en tu corazón no hay obra de Dios, entonces ¿qué va a destruir el enemigo? Por lo tanto, hay que estar bien claro, servirle al Señor, seguirle al Señor, no significa que no seremos tentados. Al contrario, seremos tentados, seremos zarandeados, pero tenemos la certeza de que vamos a vencer en el nombre del Señor. Y esa es la certeza que nosotros debemos tener, hermanos y hermanas. No le tenga miedo a la tentación, no le tenga miedo al mundo, no le tenga miedo a las críticas, no le tenga miedo a ese modo de pensar, no le tenga miedo al enemigo. Tampoco vamos a ser temerarios. Temerario es aquel que dice: pues yo me pongo a la tentación porque yo soy capaz, ¿verdad? Así que como ya dejé licor, ahora voy a ir a evangelizar a la cantina. Así decía un hermano. Ahora voy a evangelizar en la cantina. ¿Y sabe qué? A los 2 meses ya estaba ahí chupando con los bolos. Hermanos, no nos vamos a exponer. Como ya yo vencí la tentación, hoy sí, amén, gloria a Dios, ya estoy ungido, hoy sí ya estoy crecido, ahora ya estoy, ya casi toco el cielo. Un momento, no hay que ser temerarios, hay que ser prudentes, hermanos y hermanas. La prudencia consiste en pensar antes de actuar. Pero mucha gente, hasta que ya ha actuado, entonces piensa. Primero hay que pensar si lo que yo voy a hacer traerá un beneficio, si lo que yo voy a hacer traerá una bendición. Eso es la prudencia. Primero pienso y después actúo, porque si no me convierto en un imprudente. Y claro, la imprudencia tiene también su consecuencia. La tentación, sabemos, no es pecado en sí misma, y debemos tener esto muy claro en nuestro corazón. Muy claro en nuestro corazón. Si no, ¿verdad?, le va a pasar como aquel señor que iba en el autobús
y el asiento era para 3 pasajeros allá en mi país. Y resulta que el señor acababa de salir de un retiro de la renovación, ¿verdad? Muy ungido, todos hemos salido ungidos, amén. Muy bien. Y entonces se sienta en medio, pero a la par iba una muchacha bien bonita, y al otro lado iba una señora ya bastante mayorcita. Y cuando el bus daba vuelta y se hacía hacia el lado de la señora, él rezaba: Señor, no me dejes caer en la tentación. Pero cuando el bus se hacía para el lado de la muchacha, hágase tu voluntad. Hermanos, no podemos ser temerarios, no podemos exponernos sino el enemigo. Por lo tanto, la tentación en sí misma no es pecado. Jesús le dijo a sus discípulos, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 46, ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en la tentación. Y cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, nos dijo que pidiéramos: no nos dejes caer en la tentación. Por lo tanto, hay que tener bien claro eso, porque hay personas que a veces se confiesan de las tentaciones, pero la tentación